paz del Señor. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a vuestra familia en Internet, Reina de la Paz TV. Sábado 13 de enero. Santo Domingo de Guzmán, cuentan de él los que vivieron con él cuando declararon en su proceso de canonización que muchas noches las pasaba en oración y que cuando se acercaban sigilosamente para ver a aquel hombre santo como oraba por la noche, muchas noches lo encontraban llorando y diciéndole al Señor: ¿qué será de los pecadores? ¿Qué será de los pecadores? Es decir, los santos han tenido en su corazón un fuego ardiente por la salvación de las almas, por la salvación de aquellos que estaban viviendo en el pecado. Pero ¿por qué han tenido los santos este fuego ardiente? Por salvar las almas, por arrancarlas de las cadenas del demonio y entregarlas a Dios. Porque eso es lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que hay en el corazón de Jesús. Un deseo ardiente de atraer a todas las almas a su amor. Vamos a verlo en el Evangelio de hoy. Marcos 2, del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? ¿Qué podemos encontrar en el Evangelio de hoy? Primero, llama a ser discípulo suyo a Mateo, que el Evangelio de hoy le llama Leví, porque tiene esos dos nombres Mateo, o Leví o Mateo, de las dos maneras se le puede llamar. Entonces ve a Mateo y lo llama: sígueme. Pero es que Mateo era un publicano que era considerado por los fariseos, eran considerados pecadores públicos. En general, el pueblo de Israel consideraba a los publicanos como pecadores públicos, porque el oficio de publicano consistía en recaudar impuestos para los romanos. Y consideraban que recaudar impuestos para un poder pagano
Los romanos eran paganos, no creían en el Dios de Israel, en el Dios que se había manifestado y había salvado al pueblo de Dios. Los romanos creían en otros dioses. Entonces consideraban que quien trabajaba para los romanos, recaudando impuestos, era un pecador. Entonces Jesús llama a Mateo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo y lo siguió. Recaudar impuestos para los romanos no es necesariamente un pecado, porque Jesús después dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero Jesús quiso llamar a este publicano para hacer comprender a todos que Él venía a buscar a los pecadores. Entonces Mateo le invita a cenar a su casa y van a la cena los amigos de Mateo, que, como es normal, eran también publicanos, personas que trabajaban en el mismo oficio, pues eran amigos entre ellos, y otros pecadores que no sabemos a quién se refiere el Evangelio. Entonces los escribas de los fariseos se escandalizan: vuestro maestro come con publicanos y pecadores. Es decir, es amigo de los publicanos y de los pecadores. ¿Cómo es posible? Vuestro maestro está a favor del pecado. Y Jesús lo oye y les dice: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué importante es entender este Evangelio y que nos llegue muy dentro del corazón. Hoy en día hay muchos que dicen: nada es pecado, con tal de que lo hagas con buen corazón, nada es pecado. Y ya cada vez hay más cosas que la fe de la Iglesia dice que son pecado y que la Biblia dice que son pecado, que muchos miembros de la Iglesia ya no decimos que es pecado. Pero Jesús al pecado le llama pecado. He venido a llamar a los pecadores. Y en un evangelio paralelo a este dice: para que se conviertan, para que dejen el pecado. Como Mateo, que dejó sus riquezas, dejó de recaudar impuestos y se convirtió en discípulo de Jesús. Jesús llama al pecado por su nombre y llama a los pecadores a la conversión. Porque ama a los pecadores, les pide que se conviertan y que dejen el pecado. Es un falso amor a los pecadores decirles que no son pecadores, que lo que hacen no es pecado. Eso es un falso amor a los pecadores, porque un pecador al que se le dice que lo que hace no es pecado, se le hace un gran daño. Porque el pecado nos destruye. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de los demás, nos rompe a nosotros por dentro. Y cuando le dices: no estás pecando, lo que haces no es pecado, es como el médico que viene a verle un enfermo y le dice: tranquilo que no estás enfermo, que no te pasa nada, cuando tiene una grave enfermedad. Pues el enfermo se irá muy tranquilo, pero su enfermedad irá cada vez a peor. Pero luego también hay otros que dicen: pues digamos a los pecadores que son pecadores, y simplemente se limitan a acusar a los pecadores de ser pecadores.
y a tratarles con un cierto desprecio o con una distancia. Marquemos la distancia porque son pecadores, no nos contaminemos con su pecado. No. Hay que buscar, hay que amar al pecador y buscar al pecador para que se convierta, para que se salve. ¿Qué es lo que hace Jesús? Va a comer con ellos, pero no para decirles que lo que hacen no es pecado, para decirles que les ama, que se conviertan, que dejen su pecado. Eso es lo que tenemos que comprender. Tenemos que buscar a los pecadores, tenemos que amar a los pecadores, tenemos que atraerles con amor y con misericordia al amor de Dios, pero diciéndoles que tienen que convertirse de su pecado. La Reina de la Paz es maestra en llamar a los pecadores, es maestra en convertir pecadores. Nadie como ella tiene esa gracia. Fijaos lo dentro que lleva ella a los pecadores. Dijo el 25 de abril del 2016, queridos hijos, mi corazón inmaculado sangra al miraros en el pecado y en hábitos pecaminosos. Nos tiene que doler el corazón cuando vemos que nuestros hermanos están en pecado o cuando nosotros pecamos. Nos tiene que doler profundamente el corazón, un dolor de amor hacia Dios y hacia esa persona que está en el pecado. Mi corazón inmaculado sangra al miraros en el pecado y en hábitos pecaminosos. Os estoy llamando, regresad a Dios y a la oración para que seáis felices en la tierra. Os estoy llamando. La Madre nos llama, busca a los pecadores, igual que Jesús, porque entonces seréis felices en la tierra. El que tiene a Dios en el corazón es feliz, porque Dios es la felicidad. Y dijo también nuestra Madre el 2 de septiembre del año 2014. Mientras miro en vuestros corazones, veo que muchos de vosotros me acogen como madre y con corazón sincero y puro desean ser mis apóstoles. Pero yo soy madre también de vosotros, los que no me acogéis, y en la dureza de vuestro corazón no queréis conocer el amor de mi Hijo. No sabéis cuánto sufre mi corazón y cuánto ruego a mi Hijo por vosotros. Le ruego que cure vuestras almas, porque Él puede hacerlo. Le ruego que os ilumine con un prodigio del Espíritu Santo, para que dejéis de traicionarlo, blasfemarlo y herirlo siempre de nuevo. Oro con todo el corazón para que comprendáis que solo mi Hijo es la salvación y la luz del mundo. Ese es el corazón de nuestra Madre. Ese corazón y ese amor tenemos que pedirle al Señor tenerlo también nosotros. Muy feliz sábado. Nos vemos hoy con Beatriz y con Sandra en el programa Evangelizando con María. Aprendemos ahí a llevar el amor de Dios a los que están lejos de su amor. Que el Señor os bendiga, que la Reina de la Paz os bendiga.